Hay historias que parecen mentira. Y hay mentiras que acaban siendo historia. Esta tiene las dos cosas. Una mujer hermosa, un cura seductor y un hombre sencillo, al que nadie tomaba en serio. Hasta que él decidió callar a todo el pueblo. Ella decía que iba a la iglesia a rezar. Pero la verdad, vivía en la sacristía. Y cuando lo descubrió, no hizo escándalo. Esperó, planeó, y preparó una venganza tan fría, tan calculada, que todavía hoy se cuenta como leyenda. Ella me cambió por el cura. Dijo, pero no con rabia, con firmeza, porque quien ya sintió en carne propia el dolor de la traición, sabe, a veces, el silencio es más letal que el grito. Mira hasta el final, suscríbete al canal y descubre cómo un hombre común, de voz baja y pasos discretos, desmontó la falsa fe de todo un pueblo, en plena misa de domingo. Casto Leoz era ese tipo de hombre que pocos notaban, pero que dejaba huella en todo lo que tocaba. No era guapo como los galanes de telenovela, ni hablaba con el entusiasmo de un vendedor de feria, pero tenía una calma que imponía respeto. Valderrábanos era un pueblo demasiado pequeño para grandes acontecimientos, o al menos, eso creían todos. La rutina allí estaba marcada por las campanas de la iglesia, el sonido del martillo de Casto en la carpintería, y los pasos suaves de Efigenia Agramonte sobre las calles de adoquines. Parecían felices, como una pareja de calendario antiguo. Pero la felicidad, a veces, no pasa de una capa de barniz. La casa donde vivían quedaba al final de la calle principal, rodeada de bugambilias moradas y una cerca baja de madera que Casto se empeñaba en lijar cada verano. Dentro de ella, el silencio era espeso. Y no era ese silencio bueno, de paz. Era un silencio que gritaba, que pesaba. Efigenia, con sus ojos de un verde escaso y su forma pausada de hablar, tenía el don de hipnotizar a cualquiera, incluso a su propio marido. Pero, aún después de 7 años de matrimonio, Casto seguía sorprendiéndose de lo poco que sabía sobre ella. Ella siempre parecía estar en otro lugar, incluso cuando estaba presente. Y eso lo inquietaba, aunque no se lo admitiera ni a sí mismo. Lo que nadie sabía, ni siquiera Casto, era cuánto puede cambiar la vida, y en completo silencio. Se levantaba temprano todos los días, tomaba café sin azúcar y trabajaba la madera con el cuidado de quien moldea su propio destino. Los vecinos decían que era un hombre de otra época, y quizá lo era. Llevaba sobre los hombros el peso del honor, de la fidelidad, del esfuerzo. Jamás levantó la voz a nadie, ni siquiera a Efigenia, que a veces lo cortaba con ironías sutiles y una mirada de desprecio disfrazada de cortesía. Aún así, Casto no se ofendía. O fingía no ofenderse. Porque amar, pensaba él, también era saber soportar. En los almuerzos de domingo, mientras todo el pueblo se reunía en la plaza, Casto prefería quedarse en casa. Creía que exponerse traía envidia, y que la simplicidad era la mejor forma de protección. Pero incluso dentro de esa sencillez, cargaba un miedo casi infantil de no ser suficiente. Como si su vida simple no mereciera admiración. Efigenia, en cambio, adoraba ser vista. Siempre bien vestida, siempre perfumada, siempre rodeada de miradas. Algunos decían que había nacido para ciudades grandes, para vitrinas y reflectores. Pero Casto, orgulloso e ingenuo, creía que su amor bastaba para hacerla quedarse. En las noches frías de Valderrábanos, dormían en cuartos separados. Una excusa de dolor de espalda por aquí, un comentario sobre insomnio por allá. Y así, la distancia fue tomando forma. Primero emocional. Luego, física. Casto lo notaba, pero no preguntaba. Pensaba que preguntar podría romper algo irreparable. Y, en el fondo, tenía miedo de descubrir una verdad que no quería saber. Prefería creer que el tiempo lo resolvería todo. Que el esfuerzo por ser un buen marido bastaría. Que la vida, aunque dura, recompensaría a quien hace las cosas bien. Pero la vida no se trata de méritos, se trata de decisiones. Y algunas decisiones pueden destruirlo todo, sin hacer ruido. En el pueblo, todos admiraban a Casto. Decían que era un ejemplo de superación. Un niño pobre, criado por un tío rudo y callado, que aprendió solo el oficio de carpintero y nunca pidió nada a nadie. Se enorgullecía de haber construido su casa con sus propias manos, de no deber ni un centavo al carnicero, y de respetar incluso a quienes no lo respetaban. Pero había algo que aún no había aprendido, que hasta los más rectos pueden ser traicionados. Y que, a veces, quien más proteges es quien primero te clava el cuchillo. La vida difícil no lo había preparado para eso. Ni siquiera la fe. Ni siquiera el amor. Los lunes por la mañana, Casto siempre era el primero en abrir el taller. El olor a madera, el sonido de las sierras,
el calor de la creación. Eso lo mantenía de pie. Allí se sentía útil, completo. Era donde se olvidaba del mundo. Pero últimamente, ni siquiera su oficio tenía el mismo calor. Y él no sabía por qué. O fingía no saber. Empezaba a notar que algo se rompía en silencio. Y el peor tipo de traición es esa que uno siente antes de saberla. Esa que no tiene pruebas, solo presentimientos. Pero todavía no estaba listo para admitirlo. Una tarde, al pasar por la plaza principal, Casto vio a Efigenia saliendo de la iglesia. Estaba sola, pero su rostro tenía una expresión extraña. Un brillo casi vanidoso en los ojos, como si hubiera descubierto algo poderoso o peligroso. Ella le sonrió, pero era una sonrisa diferente, distante. Y él, aunque no entendía, sintió un escalofrío. Intentó ignorarlo. Intentó racionalizar. Pero lo que era una simple sospecha se convirtió en un elefante en medio del cuarto. Y ahí, justo ahí, se plantó una semilla. Una semilla que, con el tiempo, germinaría en venganza. Esa noche, Casto la vio dormir profundamente, como si nada la perturbara. La observó en silencio, intentando descifrar quién era realmente esa mujer que compartía la cama, o al menos la vida, con él. ¿Sigue siendo mía, Efigenia?, pensó. Pero no dijo nada. Se levantó, fue al taller y se quedó allí, lijando una tabla que ya estaba terminada. Solo por el sonido, por la evasión, por el intento de olvidar que algo estaba por derrumbarse. Porque cuando el corazón desconfía, todo el cuerpo se prepara. Aunque lo niegue, aunque luche, el presentimiento es el primer paso hacia el dolor. Efigenia, en cambio, parecía florecer. Estaba más coqueta, más ligera, más radiante. Pasaba horas en la parroquia, diciendo que era por fe. Pero Casto empezó a sentir que había algo más. La fe es noble, sí. Pero la huida es sutil. Y los ojos de Efigenia ya no lo buscaban como antes. Buscaban otro altar, otro santuario. Y Casto, con su calma de río profundo, empezó a darse cuenta de que se estaba formando una tormenta detrás de las montañas de Valderrábanos. Y él, tarde o temprano, tendría que enfrentarla. El padre Nerón Buitrago llegó a Valderrábanos como quien baja de una nube. Joven, con una mirada tranquila y una voz aterciopelada que parecía susurrar bendiciones, pronto conquistó hasta a los más desconfiados. Las señoras lo llamaban el ángel con sotana, los hombres lo respetaban por su firmeza serena, y las muchachas, bueno, las muchachas se sonrojaban solo con saludarlo. Pero nadie quedó tan encantada como Efigenia. Empezó a frecuentar la parroquia con el fervor de una recién convertida. Misas diarias, reuniones de catequesis, confesiones largas. Demasiado largas. Al principio, Casto lo vio con ternura. Luego, con sospecha. Después, con dolor. Los ojos no mienten, y los de Efigenia, cuando se cruzaban con los del cura, decían más que cualquier oración. Casto, sencillo pero no tonto, empezó a fijarse en los detalles. La manera en que se perfumaba antes de ir a la iglesia. Cómo volvía con los ojos húmedos, no por fe, sino por algo más. Y entonces vinieron los billetes. Un día, al abrir el libro de salmos que ella había dejado en la cocina, cayó una hoja doblada. Eres luz incluso en el pecado. No estaba firmado. Pero Casto lo supo. Y aunque no conocía toda la verdad, empezó a sentir que el infierno también podía vestir sotana. Esa noche no dijo nada. No preguntó. No discutió. Solo observó a Efigenia lavar los platos mientras tarareaba bajito, como si fuera la mujer más ligera del mundo. Y ahí, con la mano temblando sobre el respaldo de la silla, se hizo una promesa. Voy a descubrirlo todo. La duda era una espina. Y cuando se trata de traición, hasta el silencio duele. Casto comenzó a seguir con precisión los horarios de su esposa. Anotaba cuánto tiempo pasaba en la iglesia, con quién hablaba, a qué hora regresaba. Era como vivir con una desconocida. Una desconocida que sabía mentir con elegancia. Un sábado cualquiera, Casto dijo que tenía que ir al pueblo vecino a buscar un lote de madera. Besó a Efigenia en la frente, subió a la carreta y partió. Pero no fue a ningún sitio. Dejó el carro escondido entre los árboles del camino y volvió caminando, con pasos suaves y el corazón pesado. Se ocultó detrás del viejo confesionario de madera, donde ya sabía que Efigenia estaría. Y entonces, escuchó. Lo escuchó todo. Primero las risas. Luego, las palabras dulces. Soñé contigo otra vez, Nerón. Y el cura respondió, como si se olvidara del hábito, Dios no nos va a perdonar, pero ya no puedo detenerme.
El mundo de Casto se vino abajo sin hacer ruido. Él, que había pasado la vida enfrentando la dureza de la madera y de la pobreza con esfuerzo y fe, ahora enfrentaba el dolor más punzante, la vergüenza. La traición que quema, que paraliza, que carcome. Sintió que las piernas le fallaban. Quiso entrar allí, romper todo, gritar. Pero algo dentro de él, quizás el orgullo, quizás el dolor, lo frenó. Salió de la iglesia como una sombra. Caminó hasta la orilla del río y se quedó allí, mirando la corriente. Fue por mí que pecó, pensó. Pero la respuesta era otra, fue contra él. En los días siguientes, Efigenia siguió con su rutina como si nada hubiera pasado. Casto, en cambio, ya no era el mismo. Estaba más frío, más atento, más peligroso. El alma tranquila que todos conocían empezaba a resquebrajarse. La vida difícil ya lo había preparado para enfrentar tormentas. Pero jamás imaginó que el vendaval vendría de la persona que más amaba. O que pensaba amar. Ahora, todo era duda. Incluso la fe. Porque cuando el altar se convierte en cama, y la cruz en mentira, hasta los más creyentes tambalean. El pueblo seguía ajeno a lo que se cocía detrás de los vitrales coloridos de la iglesia. Las señoras seguían elogiando al padre. Los hombres lo saludaban con respeto. Nadie sospechaba que el mayor escándalo de Valderrábanos estaba fermentando entre los bancos de la parroquia. Y Casto, por fuera, seguía igual. Pero por dentro, algo ardía. Una mezcla de tristeza, vergüenza y sed de venganza. Era como estar atrapado en una pesadilla con los ojos abiertos. Y cada palabra dulce de Nerón ahora le sonaba a veneno. Una mañana lluviosa, Casto pasó por la iglesia solo para verlos juntos. Y los vio. Efigenia le entregaba un cáliz al cura. Sus dedos se rozaron. Sonrieron. Casto sintió como la rabia le subía como una fiebre. Pero respiró hondo. Aún no es el momento, pensó. Porque la venganza, cuando se hace con prisa, se vuelve escándalo. Pero si se sirve con calma, se convierte en leyenda. Y Casto no quería justicia. Quería algo más grande. Algo que hiciera historia. Algo que dejara cicatrices en quien lo había herido sin piedad. Durante los días que siguieron, Casto empezó a guardar todo. Cada billete que encontraba, cada horario registrado, cada sonrisa sospechosa. Hizo del dolor un archivo. Y allí, en el silencio de su carpintería, comenzó a trazar el plan. Un plan que requería paciencia, frialdad, y una fuerza que ni él mismo sabía que tenía. El hombre traicionado estaba herido. Pero el hombre traicionado que no grita, es el que más asusta. Y Efigenia, aunque radiante, aún no tenía idea de lo que se avecinaba. Porque un corazón roto, cuando es moldeado por el silencio y el tiempo, es más filoso que cualquier cuchillo. Y Casto, aquel hombre de voz suave, ahora era solo silencio. Pero del tipo de silencio que anuncia tormenta. Casto Leoz no durmió esa noche. Tampoco comió. Se sentó en su vieja mecedora, la misma que construyó cuando aún soñaba con hijos y cenas en familia, y se quedó allí hasta que salió el sol. Sus ojos fijos en la pared, pero su mente era un torbellino. El mundo a su alrededor parecía seguir normalmente. El pueblo despertaba, el panadero repartía su mercancía, las campanas sonaban. Pero dentro de Casto, algo se había roto. Ya no había ingenuidad. Ya no quedaba fe ciega. Solo quedaba dolor. Y junto con el dolor, nacía un plan. No quería un escándalo pasajero. Quería una cicatriz. Una marca que nadie pudiera olvidar jamás. A la mañana siguiente, hizo lo que pocos se atreverían a hacer, sonrió. Se levantó, preparó el café con calma, como siempre lo hacía. Cuando Efigenia bajó, él le acercó la silla, le sirvió su té de manzanilla y dijo, «Hoy estás más bonita que de costumbre». Ella le devolvió la sonrisa, algo desconcertada. Casto, por fuera, seguía siendo el mismo. Pero por dentro, era otro hombre. Un hombre frío, herido y meticuloso. Sabía que la peor venganza comienza con amabilidad. Comienza cuando el otro cree que tiene todo bajo control. Había que mantener las apariencias. Por ahora, pasó toda la semana sin dar la menor señal de desconfianza. Incluso dejó una nota en el tocador de Efigenia. «Gracias por ser mi esposa. Eres mi mayor regalo». Y ella creyó. El ego siempre es el primero en caer en la trampa. Mientras tanto, Casto revisaba archivos antiguos de la iglesia, hurgaba en los registros, preguntaba discretamente por información sobre Nerón Buitrago. Descubrió que el padre había cambiado de ciudad 2 veces en 3 años. Siempre se marchaba sin explicaciones. Algo no cuadraba. Y Casto lo sabía, si había algo oculto en el pasado de ese cura, él lo encontraría.
Al mismo tiempo, fingió una conversión profunda. Comenzó a asistir a misa todos los días, se sentaba en primera fila, citaba versículos bíblicos en el mercado, llamaba al padre hermano en público. Se hizo voluntario en la parroquia, ayudaba con los niños, limpiaba el salón, organizaba los libros. La gente admiraba su devoción. Miren a Casto, se ha transformado, decían. Nadie imaginaba que todo formaba parte del plan. Él quería estar dentro. Verles el rostro mientras tramaban, sin saber que estaban siendo observados. Grababa discretamente conversaciones con una vieja grabadora escondida en la faja. Tomaba fotos con una cámara prestada por un amigo cazador. Pero Casto sabía que no bastaban las sospechas ni las palabras sueltas. Hacía falta armar un expediente sólido. Algo que no pudiera ser negado. Entonces decidió ir más allá. Buscó a alguien que conociera el pasado de Nerón. Hurgó entre cartas, hizo llamadas a conocidos de una ciudad cercana. Y allí, en un café casi vacío, se encontró con Dolores de Leguizamón, una exnovicia que había servido la misma parroquia que el cura. Al principio dudó en hablar, pero bastó con que Casto dijera: «Él destruyó mi hogar», para que los ojos de ella se llenaran de rabia. Dolores no solo habló. Contó historias. Mostró mensajes. Entregó copias. Relató incidentes que coincidían demasiado como perfil do padre. Y así, la venganza de Casto empezaba a tomar forma. No era una rabia impulsiva. Era algo pensado, estructurado, con fundamentos. Era dolor transformado en estrategia. Y aunque su rostro aún mostrara calma, sus manos ya comenzaban a tallar justicia. Volvió a Valderrábanos con el corazón apretado, pero con la mente decidida. Cada detalle, cada movimiento de Efigenia y Nerón, ahora era una pieza en su tablero. Se creen intocables, pensaba. Pero olvidan que quien trabaja con madera sabe exactamente dónde cortar, sin hacer ruido. Y eso era lo que él hacía. Cortaba, lijaba, moldeaba su venganza con la misma precisión con la que fabricaba sus sillas. Cada acción, milimétricamente planeada. Sin prisas, porque la prisa, él bien lo sabía, era enemiga de la puntería. Aunque su corazón aún sangrara, Casto mantuvo la rutina. Comenzó a regalarle cosas a Efigenia, pequeños detalles, flores silvestres, perfumes suaves. Ella se derretía. Pensaba que su esposo se había enamorado de nuevo. Y eso la hacía bajar la guardia. No notaba las miradas largas de Casto, los silencios intencionados, las preguntas aparentemente inocentes. Él analizaba cada gesto. Probaba sus límites. Y cuanto más ella se entregaba a la ilusión, más cerca estaba el de derrumbar su altar con un solo golpe certero. Mientras tanto, Nerón seguía con su pose de hombre santo. Sus sermones hablaban de fidelidad, perdón y el poder de la verdad. Casto, sentado en la primera fila, sonreía por dentro. No tienes ni idea de lo que te espera, pensaba, mientras fingía rezar. Sabía que esa farsa no duraría mucho. Todo ya estaba casi listo. Solo faltaba el momento adecuado, el día justo, y el escenario perfecto, porque las traiciones merecen ser expuestas donde nacieron, en el mismo altar donde fingieron ser sagradas. Efigenia, sin sospechar nada, se alistaba para otra misa. Se puso su vestido azul, el mismo que usó el día de su boda. Casto la observó desde la puerta, y por un instante, el corazón casi le flaqueó. Pero fue solo eso, un instante. Recordó cada frase que escuchó detrás del confesionario, cada risa ahogada en la sacristía, cada mentira cuidadosamente dicha por los dos. Tú nunca fuiste mía, Efigenia. Nunca lo fuiste, pensó. Y entonces, sonrió. El día de la confesión pública se acercaba. Y esta vez, quien escucharía, sería todo el pueblo. La mañana comenzó como cualquier otra en Valderrábanos. Las señoras sacaban sillas a la acera, las campanas de la iglesia sonaban rítmicamente, y el olor a pan recién horneado llenaba la plaza central. Pero para Casto Leoz, ese no era un domingo cualquiera. Era el día de la caída. La hora señalada. El momento en que su dolor encontraría eco. Se vistió con su mejor camisa blanca, la que solo usaba en entierros y bautizos. Se peinó con un poco de agua, se miró al espejo y dijo, sin apuro: «Hoy, padre, va a dar su última misa aquí». Su voz salió firme. Sin odio. Solo con una certeza fría. En la iglesia, los bancos estaban llenos. Había niños corriendo entre las columnas, ancianos murmurando por el calor, muchachas cruzando miradas con muchachos. En el altar, el padre Nerón hablaba sobre el perdón. Hay quienes creen que el pecado se puede ocultar. Pero yo os digo, Dios todo lo ve. Y en uno de los primeros bancos,
Casto Leoz levantó ligeramente el rostro, como diciendo, y hoy, todos lo verán. El sermón seguía. Efigenia cantaba en el coro, con voz dulce y ojos brillantes. El escenario estaba montado. El ambiente, perfecto. La obra estaba a punto de volverse tragedia. Fue cuando Nerón levantó el cáliz para la bendición final que Casto se puso de pie. No había prisa en sus movimientos. Caminó lentamente por el pasillo central, en silencio, como quien va a hacer una ofrenda. Todos lo miraban, intrigados. El cura vaciló. Efigenia lo vio y sonrió, como si pensara que era bonito ver al marido participar. Pero esa sonrisa se desvaneció en el instante siguiente. Casto subió los escalones del altar, se paró al lado del sacerdote, tomó el micrófono con calma y dijo, «Padre Nerón, puedo hacer una confesión pública». La iglesia quedó en absoluto silencio. Pensaron que era una dramatización. Un testimonio, quizá. Pero el infierno acababa de empezar. Durante meses he cargado con un pecado. Fingir que no vi. Que no escuché. Que no sentí. Su voz era firme, pero sin rabia. Fingí no notar los billetes en el libro de Salmos. Los roces de manos. Las miradas. La gente lo miraba confundida. Algunas señoras comenzaron a murmurar. El cura intentó interrumpir, pero Casto levantó la mano, tranquilo. Escuché todo, padre. De su boca. Y de la de ella. Señaló a Efigenia, que quedó paralizada. Sus ojos se abrieron, como si viera un fantasma. Usaron la sacristía como cuarto de hotel. Y el altar, como cómplice. Las reacciones llegaron como una ola. Gritos, manos tapando bocas, gente poniéndose de pie en los bancos. Casto, sin apuro, sacó de su bolsillo una cajita de madera. La abrió y mostró papeles doblados, fotos impresas, capturas plastificadas. Esto es solo una parte de lo que deben saber. Pero lo mejor es esto. Conectó su celular a una bocina portátil que había escondido bajo el banco. La grabación comenzó. Voces apagadas. Risas. Besos. Frases entrecortadas. Padre, nadie nos va a descubrir. Eres mi milagro. Ya no soporto seguir mintiéndole a él. Y entonces, silencio absoluto. Efigenia se desplomó en el suelo, pálida. Nerón intentó mantener la compostura, pero sus ojos delataban el pánico. «Esto es un montaje. Él está enfermo». Gritó, pero nadie lo escuchó. El pueblo ahora murmuraba, indignado. «Padre sinvergüenza». Dentro de la iglesia, por Dios. Alguien escupió en el piso. Otro lanzó una Biblia sobre el altar. El escándalo era total. La fe del pueblo había sido herida a sangre fría. Y Casto simplemente bajó los escalones y caminó lentamente de regreso a su banco. Como quien termina un sermón. Como quien cierra un capítulo. Sin lágrimas. Sin aplausos. Solo justicia. Al día siguiente, los periódicos locales titularon, «Escándalo en Valderrábanos, cura expulsado por adulterio». La parroquia cerró sus puertas por tiempo indefinido. El obispado inició una investigación. Efigenia huyó del pueblo ese mismo día, sin maletas, sin rumbo. Dicen que se subió a un autobús sin destino y nunca más se la volvió a ver. El padre Nerón desapareció. Algunos dicen que lo trasladaron a toda prisa. Otros juran que colgó la sotana para siempre. Pero nadie se atreve ya a pronunciar su nombre en voz alta. Era como si su presencia hubiese maldecido aquel altar. Casto no sonrió ni celebró. Solo fue hasta su carpintería, guardó todas las pruebas en una caja y las quemó en el patio. Se quedó mirando las llamas hasta el final. No había alegría. Solo alivio. ¿Eso era lo que querías, Casto?, le preguntó un amigo días después. Y él respondió, solo quería poder dormir en paz. Y esa noche, por primera vez en muchos años, durmió. Sin sueños. Sin presagios. Sin fantasmas. Pero el pueblo no lo olvidó. Y nunca volvió a ser el mismo. Porque las traiciones comunes causan dolor. Pero las traiciones sagradas, esas provocan terremotos. Y Valderrábanos, aquel domingo, tembló hasta en los cimientos de la fe. La vida en Valderrábanos jamás volvió a ser como antes. La plaza seguía con el mismo kiosco viejo, las bugambilias seguían floreciendo en los muros, y las campanas de la iglesia, eventualmente, volverían a sonar. Pero había un nuevo silencio. No ese silencio habitual de los pueblos pequeños, sino uno cargado de vergüenza. La vergüenza de la traición. De la ceguera colectiva. De haber convertido a un impostor en modelo. Y en el centro de todo eso, estaba él, Casto Leoz. El hombre sencillo. El carpintero de voz baja que, sin levantar la voz,
desmontó el altar más falso que ese pueblo haya visto. No hubo aplausos. No hubo fiesta. Y Casto tampoco los esperaba. La venganza no lo hizo mejor. Lo liberó. Lo liberó de la duda, de la humillación, de una vida de apariencias. En los días posteriores al escándalo, cerró la carpintería por tiempo indefinido. Quienes pasaban por allí, encontraban un cartel pegado en la puerta, cerrado por reformas personales. Y nadie se atrevía a golpear. Porque todos sabían que lo que había que reparar allí no era la madera, sino cicatrices invisibles, del alma, del pecho y de la fe. El pueblo, que antes se burlaba de su simplicidad, ahora lo trataba con respeto. Había incluso quienes cruzaban la calle solo para saludarlo con una leve inclinación de cabeza. Las mismas personas que un día susurraban que Efigenia era demasiado para él, ahora decían, Casto siempre fue un hombre decente. Pero a él nunca le importó la aprobación. Nunca la necesitó. Su esfuerzo siempre fue por dignidad, no por reconocimiento. Y su mayor conquista ahora era la paz. Una paz que le costó caro, pero que valió cada lágrima contenida, cada palabra tragada, cada prueba guardada hasta el momento justo. Pasaron semanas hasta que decidió marcharse. Vendió la casa, donó los muebles y se fue de Valderrábanos sin hacer alboroto, como siempre había vivido. Terminó en Monterreal, un pueblo aún más pequeño, donde nadie lo conocía. Y allí, abrió algo nuevo. No una carpintería, sino una escuela de oficios. Un espacio para enseñar a los jóvenes a trabajar con madera, metal, cuero, pero también con la vida. En cada clase, Casto repetía, construir es más difícil que destruir. Pero solo en la construcción uno se encuentra a sí mismo. Y los alumnos lo escuchaban, sin saber que aquel hombre de manos firmes había reconstruido su propia alma con dolor y silencio. Nunca volvió a casarse. No por rencor, sino por decisión. Creía que algunos corazones nacen para amar, y otros, para enseñar. Él ahora prefería enseñar. Ayudar. Levantar. El tiempo lo había vuelto más sereno. Pero a veces, por la noche, sentado en su vieja mecedora, la misma que trajo de Valderrábanos, miraba al cielo y pensaba, si hubiera gritado, habría sido diferente. Pero la respuesta siempre era la misma. No, su fuerza nunca estuvo en el ruido. Estaba en la paciencia, en la frialdad, y en saber esperar, porque solo quien aguanta en silencio sabe exactamente cuándo es el momento de responder. La fe se convirtió en otra cosa. Ya no era la fe ciega de antes. Era una fe trabajada, madura. Una fe que no dependía de curas ni de dogmas. Una fe en el esfuerzo humano, en la superación, en la capacidad de empezar de nuevo incluso cuando todo se derrumba. Sigo creyendo, decía él. Pero ahora creo más en quien sangra que en quien predica. Sus palabras, dichas con dulzura, se volvieron conocidas. Algunos venían desde lejos solo para escucharlo. Otros querían aprender a construir muebles. Pero todos se llevaban más que una técnica, se llevaban la lección de que la dignidad, aunque herida, nunca muere. Y el nombre de Casto Leoz empezó a circular entre los pueblos vecinos como un susurro reverente. No como un héroe, no como un mártir, sino como un ejemplo, el hombre que fue traicionado por su esposa y por el cura. El hombre que esperó, que no gritó, que no respondió con furia, pero que, cuando habló, hizo callar a todo un pueblo. Y quien lo encontraba en las ferias locales o en las misas sencillas de Monterreal le preguntaba, «¿Usted es el Casto de la historia?» Y él respondía, con una media sonrisa, «Soy solo el Casto que quedó, después de ella». Pero de vez en cuando alguien hablaba de matrimonio, de traición o de fe, él solo decía una frase, mirando al suelo. Hasta los más santos esconden pecados. Pero el infierno, el infierno puede empezar en la misma sacristía. Y entonces se levantaba, volvía al taller y comenzaba el día, como si nunca se hubiera detenido. Timbre de Hotel, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia como esta. Bocadillo de diálogo y cuéntanos en los comentarios, ¿tú habrías hecho lo mismo en el lugar de Casto?